Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola, bienvenidos de nuevo después de un largo tiempo a Miércoles Ágil, el número 83. Nos quedamos en el 82 en abril, en este abril que pasó. Entonces, pues vamos a continuar esta serie de episodios y charlas sobre agilidad. Y para el día de hoy traemos un tema que ha estado un poco en boca de todos, ¿no? Al menos en la comunidad de agilidad. Sobre todo en inglés, ¿no? Sobre una serie de posts y tweets de una persona con pues bastantes seguidores, que describía como su decepción acerca de Scrum, ¿no? En particular, y creo que fue muy específico con Scrum y siento que también pues es el marco de referencia, ¿no? Cuando hablamos de agilidad, pues todo mundo conoce Scrum, y menos gente quizás conoce eh, otras alternativas, ¿no? Eh, pues en torno a eso va a ser la discusión, ¿no? No sé si alguien quiera abrir un poco con el contexto y de ahí empezamos, ¿no? Vamos a actuar en lo que dijimos que íbamos a hacer y vamos a platicar, ¿no? Este tema ya había surgido ahí con mis colegas ahí en la oficina, lo tomé por lo menos, ¿no? El de... porque hay un gran debate internamente, ¿no? De cuál es... de la carga de la palabra, ¿no? De agilidad, ¿no? Y Scrum inclusive, ¿no? Dentro de la empresa, para empezar, dentro del banco, Scrum no es... De hecho, los accountability no existen dentro de la empresa, aunque el framework exista, ¿no? Entre comillas. Y eso nos ha llevado a un gran debate, ¿no? ¿Qué está pasando? Uh-huh. ¿Qué está generando esto? Y hemos visto mucho más a los developers, ¿no? A la accountability developers, ¿no? Diciendo que Scrum no les funciona. Literalmente los hace más lentos, ¿no? Entonces viene toda esta conversación al respecto. Y hemos tratado de encontrar las maneras de encontrar la razón, ¿no? La causa de verdad. Sin embargo, no podemos, por varias razones, ¿no? De privacidad, ¿no? Legales internamente, ¿no? Para recolectar esa información. Sí. Sin embargo, entonces esta plática, en vez de ser con los developers SEO, se subió con nosotros y ahora estamos platicando todos los peers, si tú quieres, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y algunos tienen este descontento con una mala implementación de Scrum o una buenísima implementación de Scrum sin el apoyo del liderazgo. O sea, sigo el framework, pero todo lo que está alrededor de este espacio lo está atacando constantemente, ¿no? Entonces hay cuellos de botella alrededor, sistémicamente está haciendo las cosas más complicadas y un double duty, ¿no? De trabajar en lo que es el día a día, más convencer a las personas, un chorro de cosas. Y estuvo muy interesante la plática y muchos creo que caemos en la... No le llamo conclusión, yo creo que por lo menos en este momento de experimentar, de alejarnos del dogma de Scrum en particular, ¿no? Porque hay unos más dogmáticos que otros, definitivamente. Y tratar de apreciar los valores y los principios ágiles. ¿Y qué es, no? ¿Y dónde viven? Porque hay mucha de la plática que sucedió es de que, mira, ellos lo hacen de una manera. Bueno, está bien, pero esa manera está apoyando valores y principios ágiles, ¿sí o no? ¿Y cómo, no? ¿Y cómo conectamos con ellos, no? Entonces, ¿cómo no nos salimos del dogma? Entonces, simplemente el momento en el que nos encontramos, de nuevo, una conclusión, ha sido el de, Scrum, el purismo de Scrum, ¿no? O más bien los puristas de Scrum tienen todas las razones para decir que no está bien implementado. Sin embargo, implementar Scrum puro
nunca ha funcionado. Ha funcionado al principio, ¿no? O sea, long term no. Tiene que evolucionar algo más. Y en ese momento nos encontramos, ¿no? Entonces, realmente se me hizo muy interesante Sí. la plática. A mí Pero me llama voy a dejar de mucho la hablar. atención el post en sí, que creo que hace alusión a cosas muy concretas que algunas de ellas no necesariamente tienen que ver con un mal al nivel del liderazgo, ¿no? O al menos no de la alta dirección, ¿no? O sea, siento que lo que él describe, pues en primera, a pesar de que no soy el mayor fanático de Scrum últimamente, sí me gustaría decir que pues no es necesariamente la metodología, ¿no? La que está mal, o la que creo que las intenciones son buenas detrás de Scrum. Pero pasa lo que pasó con los story points, ¿no? Por ejemplo, que las intenciones detrás de los story points fueron muy buenas, pero al momento de utilizarlos, la industria no supo como parar, ¿no? O decir, hasta aquí llega el valor de los story points, ¿no? Que es idealmente hasta el equipo. Es decir, los story points, en teoría, se visionaron o se diseñaron como una herramienta para el equipo, no ni siquiera una herramienta para el liderazgo, ¿no? Y en algún punto se extrapoló y en la industria fue como una bola de nieve que empezó a malutilizar este concepto. Y creo que pasa un poco eso con Scrum, ¿no? En donde tenemos esta guía que es como el Scrum en su expresión más pura, lo que se pretende hacer. Y después tenemos esta como segunda o incluso a veces hasta tercera capa de cosas que yo veo reflejado en este post, que es, por ejemplo, dice, me trataron de convencer que el póker es una herramienta de planeación, ¿no? Punto número 1, Planning Poker no aparece en ningún lugar en la guía de Scrum. Los story points tampoco son parte de la guía de Scrum. Hay muchas cosas de aquí que se asumen parte de Scrum porque la industria las ha adoptado de esa manera, ¿no? Me acuerdo mucho de una discusión, incluso acalorada, que tuve en uno de mis proyectos cuando trabajaba en la consultoría, en donde otro de los vendors decía, es que ¿qué tipo de Scrum haces, no? ¿Cuál es tu sabor de Scrum? Y yo así como que, a ver, espérame, Scrum hay uno. Si te alejas de eso, no estás haciendo Scrum. Te puede servir, está bien, puedes seguir con ello y te puede resultar de valor, pero tienes que estar consciente de que no es Scrum. Y es que si es que Scrum dice que debemos de estimar en puntos y utilizar tarjetitas, no, la guía no dice eso, ¿no? Hubo un número grande de personas que se convencieron de que esas eran las mejores técnicas para hacer estimaciones, por ejemplo. Y se adoptaron muy ampliamente y de alguna manera se generó este como efecto Mandela en donde pues esas cosas son parte de Scrum cuando en realidad no. Scrum es muy Mucho ligero viene, en su definición. mucho viene del Entonces yo veo mucho de entrenamiento, esos ¿eh? problemas ahí, ¿no? O sea, ni De siquiera el framework, yo lo veo. definición. Yo veo que viene el entrenamiento. Bueno, por lo menos eso es lo que observo yo, de que te entrenan de cierta manera y te dicen, this is a Scrum, like, ¿no? Uh-huh. Pero en el entrenamiento vienen un chorro de prácticas que el entrenador trae consigo, que aplica y complementa si tú quieres, ¿no? No vamos a argumentar que sí al framework. Pero si te presentan al puro framework, pues no son ni 2 horas, ¿no? O sea, pero vamos a leerlo juntos y tratarlo de entender y cómo lo harías tú. Eso no le funciona a muchos porque los que vienen sin la mentalidad vienen por un método, no por un framework. Y los entrenadores
tratan de hacer ese, no, la gran mayoría que por lo menos he visto, tratan de hacer ese puente, ¿no? Entre, mira, en realidad son los principios y valores que se reflejan en este framework, pero te voy a dar algo que está más cerquita a un método, ¿no? Sí, Para que no te pierdas, ¿no? Vamos a darte para la que esté fórmula. ya masticadito, ¿no? Sí, un poquito. Y me voy a declarar culpable. Yo cuando tomé mi primer entrenamiento de Scrum, ¿no? Con eso me quedé. Yo dije, story Todos points, pasamos por ahí, órale, ¿no? creo, ¿no? O sea, todos Y pasamos en por la esa torre. etapa de, oye, ¿cómo que no estás haciendo planning poker? Exacto, ¿no? Si es Y la las mejor tres herramienta que ha existido. preguntitas y Ajá, todo, exacto. así todo, ¿no? Pasas por algún momento por ahí y si tienes suerte, ¿no? Te dan un smack ahí, te dicen eso no sirve o de plano tú ves que no funciona y tratas de hacer algo más, ¿no? Y encuentras algo nuevo, ¿no? Y poco a poco descubres más. ¿No? Yo creo que algo que me llevo de la discusión, por lo menos estás haciendo alusión a algo que me llamó mucho la atención y quiero invitar a los otros a que me interrumpan para seguir platicando. Es los puntos, el primero de que me enseñaron que esto era, me quisieron enseñar que esto es una herramienta, no un juego. Y yo, la torre, ya me da pauta para imaginarme qué tipo de De coach, guía. ¿no? O quién lo guió, ¿no? ¿Qué guía, ¿no? O sea, quién lo estaba guiando, ¿no? O quiénes, ¿no? Y yo, Yo veo bueno, aquí la responsabilidad en dos lugares. Y voy a ser muy duro y esto no va a ser muy popular, pero decía Farley que su feedback le dijeron que él solamente puede trabajar con gente motivada e inteligente. Y que le daban mal feedback porque no puede trabajar con el resto del equipo. Y él decía, es que yo no tengo por qué trabajar con gente que no está motivada. Yo no sé por qué tienes aquí gente que no quiere trabajar, que no quiere aprender. Y yo tengo ese problema que me llegan equipos de gente que son 3, 4 desarrolladores, 7 desarrolladores, gente de base de datos que dice, yo soy el de base de datos. A mí no me pidas pensar en lo que quiere el cliente. A mí no me sientes al cliente. A mí dime qué hacer. Ajá. Entonces te enfrentas con equipos donde los desarrolladores quieren pseudocódigo. Entonces son los dos lados lo que falla. Ágil es para mí fue la democratización del software. El darle el voto, el poder y la responsabilidad a los desarrolladores de qué es lo que vamos a ver, señor, les traigo un problema, denme la solución. Ustedes son ingenieros, son desarrolladores de software y llego y me encuentro con equipos de coders, gente que, no, yo nada más quiero hacer código. A mí dime qué hacer para que si algo sale mal es culpa del requerimiento que no está bien escrito. Oye, pero no preguntaste, porque no tengo por qué preguntar, el requerimiento tiene que estar bien. Entonces no solamente, y vemos mucho que atacan al leadership y atacan a los managers y a los Scrum Masters, pero yo veo que los desarrolladores también no toman la responsabilidad que el agilismo les ofrece. Yo veo mucho developer que dice, no, yo nada más vengo a trabajar y a que me digan qué hacer. Yo nomás trabajo aquí, no. Yo nada más trabajo No me aquí, yo pidas no tomo más. decisiones. A mí dime qué quieres hacer. El arquitecto que define la arquitectura, el DBA que me diga cómo está la base de datos, y yo hago el código que viene en el acceptance criteria, y por favor tiene que ser given when then. Que es pseudocódigo, ¿para qué te tengo, güey? Sí. Ahí ya nos estamos metiendo un poquito, creo yo, y totalmente de acuerdo, por cierto, en la de que, bueno, necesitas a las personas con la apertura para una actitud, ¿no? No necesariamente con la actitud no, de lleno, pero Sí. apertura para poder explorar otras cosas, ¿no? Y Ahí la tengo un punto en el organización tintero, pero para igual meterte. y Jorge todavía no ha hablado, entonces. O es verdad, punto. Sí, yo lo que veo acá son al menos dos perspectivas, ¿no? Una, el hecho de reconocer que algo como Ágil o como un framework como Scrum requieren a como está la naturaleza de las organizaciones, un cambio, pero yo me atrevería a decir radical.
en la organización y en la forma de hacer equipo. Entonces, el tratar de adoptar algo como Scrum sin un cambio profundo, yo creo que estaría de acuerdo con el post que vemos por acá, ¿no? En donde, pues sí, o sea, sería frustrante que tratar de implementar algo sin un cambio profundo. Y tratar de verlo, como dice Pablo, como un método. Y creo que ahí está el tema, ¿no? Entonces, mi experiencia también va hacia allá, en donde, por lo regular, al no conocer o al conocer lo que hay en la industria, que son metodologías, se ve algo como esto como otro método y se trata de implementar. Y lo otro que veo también es, pues, el que frameworks como Scrum ya quedaron rebasados con la naturaleza de los productos que hay ahora. Eso también yo lo reconocería, en que si me quedo con Scrum, ya no me alcanza, porque desde su concepción, pues creo que era un entorno muy distinto al que tenemos ahora. Entonces, si me quiero traer Scrum como se inventó por allá en los 90s a un contexto actual, para mí no me alcanza. Entonces Sí, me quedaría muy, muy, muy corto. Y también me frustraría, ¿no? Como se ve por aquí. incluso, por ejemplo, viendo algunos de los comentarios en el post, hay varias personas que como que su sentimiento es de sí, coincido, ¿no? En que Scrum prácticamente es todo lo que dice esta persona que es, ¿no? Pero dicen, pero entonces, ¿cuál es el método, no? Entonces, para mí hay un síntoma en donde como industria, los diferentes equipos de desarrollo no están dispuestos a descubrir su método y trabajar en descubrir su método, sino que quieren decir, ok, Scrum no funcionó, ¿qué más hay ahí afuera que me va a funcionar? Kanban, ok, vamos a hacer Kanban. Y resulta que, Kanban no funcionó por otras razones. ¿Qué más hay afuera? No, pues Extreme Programming. A ver, pero cuando hablamos de agilidad, y esto incluso yo lo ponía en Twitter, ¿no? Porque había como que esta ola de decir, sí, Scrum es un cáncer y no hagan Scrum y bla, bla, bla. Y mi reflexión era, pues Scrum realmente en tu equipo debe ser algo que nazca para morir, ¿no? O sea, que si tú dices, somos nuevos en esto de la agilidad y queremos aprender cómo se hace, Scrum está excelente como un punto de partida, pero eventualmente a como los equipos crezcan, maduren, encuentren mejores formas de hacer las cosas, desde mi perspectiva, deben de abandonar Scrum. No porque Scrum sea malo, sino porque Scrum es una solución enlatada para problemas muy diversos que unos equipos tendrán y otros no. O incluso habrá equipos que tengan, como dice Jorge, ¿no? Que ya Scrum se queda corto y hay problemas para los que la industria no te da una solución escrita en una guía paso por paso de qué artefactos, qué eventos, y cómo hacer o qué hacer cada día del sprint, ¿no? Entonces, creo que también hay una como, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como flojera cognitiva, lo voy a llamar, de decir, no, pues, o sea, vamos a encontrar algo que nos funcione y vamos a intentar diferentes soluciones enlatadas hasta que nos funcione algo y resulta que, pues, sorpresa, ¿no? Nunca te va a funcionar al 100 porque tienes problemas muy específicos y tienes contextos muy específicos. Entonces, en realidad, para mí, después de todo este análisis, decía, bueno, es que Scrum debe de morir. Si Scrum no muere en tu equipo o en tu organización, tienes un problema. Y eso no viene en el método tampoco, ¿no? O sea, No, claro que no. No está escrito como para seguirlo. ¿Cuándo terminan? Esa evolución. Sí. No Y está... además, algo interesante que está pensando ahorita es de que
ahora, al principio, cuando no el nacimiento de Scrum, quienes tomaban eso eran pedacitos más chiquitos, ¿no? De organizaciones o empresas que estaban naciendo, ¿no? O un grupito de developers y empezaron, ¿no? Agarraron eso y se quedaron con los principios y valores. Y era un éxito, ¿no? Eso es un éxito. Yo lo he visto en grupos pequeños, ¿no? Que tienen la mentalidad y los valores y quieren ser nimble. Hacen maravillas con Scrum y definitivamente lo dejan. Pero ahora vemos a estos grandes mastodontes que son adversos a la complejidad, que quieren resolver todo con la simplicidad. Y agarran Scrum y agarran el pedazo, ¿no? Recitado de Scrum como poema, y quiero que tú también lo recites por acá, ¿no? Y se chocan, ¿no? Y aquí hay un choque, ¿no? Entre te voy a instalar Scrum y el de que hoy en la torre me estás instalando Scrum. Y se da ese descubrimiento, ¿no? Por lo menos en esa situación de decir, Scrum no es la solución. Entonces Scrum es malo, ¿no? Exacto. Voy a echarle la culpa, así como muchos odian a Jira, ¿no? Jira, eso lo odio a Jira. Bueno, está bien. Pero es tu experiencia con ello, ¿no? Y voy a hablar del otro lado de la moneda, porque también liderazgo, las instituciones de liderazgo llegan e implementan Scrum queriendo tener las ventajas de la agilidad sin ver los valores de la agilidad. ¿Cuántas veces me ha tocado ver que hablan de ágil y nunca han leído el manifiesto? No saben de qué se trata. Llegan con Scrum y nunca y ellos no toman un entrenamiento de Scrum Master. Quieren contratar gente Scrum Masters y no se dan cuenta que hay muchas certificaciones o cómo contratar Scrum Master. Ese Scrum Master está certificado, pásale. No, espérate, es diferente. ¿Qué tipo de Scrum Master necesitas, güey? Hay que contratar dependiendo de las necesidades y de tu idea de Agile, de lo que quieres hacer. Ahorita a mí me falló. Contraté a un Agile coach que el vato no lee, porque él ya sabe, él ya es coach. Y en cuanto le dijeron que es coach y tomó una certificación de SAFe, 5 o 4 puntos no sé qué, dijo, no, yo ya no voy a tomar otra porque no estamos haciendo SAFe. Oye, pero entra a la página SAFe y ¿qué no sirve? ¿Qué más has leído? ¿Qué artículos has visto? ¿Qué has hecho? No, a mí me tienen que entregar la velocidad, todos los equipos, y tienen que estar verdes. Y, ay, güey, qué feo se me fue de contratar a alguien así, ¿no? O sea, no me di cuenta en una hora que tuve para entrevistarlo. Y es el reto de liderazgo, ¿no? En serio, ahorita tocas algo, resonó conmigo, pero muchísimo, ¿no? Si tú no eres el experto, o sea, y no lo vas a hacer porque estás en leadership, estás haciendo otra cosa, estás manteniendo el contenedor, ¿no? Los valores, la cultura, etcétera. Tú no eres el experto en esto. ¿Cómo atraes al experto, ¿no? O sea, que es eso tan vital como traer nueva sangre y que la sangre sea la que necesites, ¿no? Y te puedes equivocar. Y eso puede toxificar de ahí en adelante, ¿no? Y esa es una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Para mí ya la deficiencia un poco está desde que, ok, entiendo que necesites contratar gente, ¿no? Pero si contratas gente con la esperanza de que esa gente te traiga la agilidad, pues ya tienes un problema, ¿no? Porque ya partes desde el supuesto de que tú no eres tan parte de esa agilidad, ¿no? Como alguien que está contratando. Entonces, consultores, ¿no? Exacto. Sí, o sea, sí, ven y resuélvelo, ¿no? Y es como, oye, resuelve, haz que mis equipos se vean, bueno, el request es que haz que mis equipos sean ágiles. En realidad lo que quieren es que se vean ágiles nada más. Sí, no vas a solucionar un problema con la misma mentalidad con la que lo creaste, ¿no? Entonces, si queremos utilizar la misma fórmula para resolverlo, ¿no? Pues no va a funcionar. Pero vaya, hay grandes líderes que son no solo los visionarios, sino son los que desarrollan personas. Esos que desarrollan personas, que creo que están un poquito más sensibles a ese tipo de
nuance, ¿cómo se dice ustedes que me traducen siempre? Eh, nuance, sí, eso. Matices. Matices, sí, sí. Tiene mayores capacidades de cachar esos matices, ¿no? Y aceptar, ¿no? La humildad de aceptar de que, ¿sabes qué? Pues yo no sé y puede que tú no sepas, pero entre los dos tenemos que saber, ¿no? Vamos a aventarnos a esto, ¿no? A tratar de hacerlo mejor. Y ajustarnos esa mentalidad de experimentación, por lo menos siempre vuelvo a ella, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Es una capacidad de mejorar, punto, culturalmente, es la capacidad de mejorar. Entonces, si entra, por ejemplo, contrato a alguien, ¿no? Historia de la vida real, contrato a alguien y pum, en la torre, dogma y casi, ¿no? Me saca aquí la Biblia de este framework. ¿Cuál es el experimento, no? Ahora, ¿qué sigue? Este falló, ok, bueno, el que sigue, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y puede ser con el mismo equipo, las mismas personas y todos, y vamos a entrar. Y me regreso a Scrum, ¿no? Al post de Scrum. Si el experimento fue tan malo que te dejó con ese resultado, ¿no? Esto es un cáncer, ¿no? Bueno, yo me llevaría, tenemos que curar el cáncer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el experimento que sigue de aquí? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de ahí? Sí, y también creo que mucho de la falla o de lo que contribuye a este tipo de percepciones es que, por ejemplo, estoy leyendo ahorita un fragmento, ¿no? Acerca de las juntas, por ejemplo, que dicen, no, pues es que Scrum tiene un chorro de juntas. Pero también hay que recordar que Scrum te propone reemplazar las juntas que ya tienes con estas que vas a tener. Y muchas veces lo que hacen las organizaciones es agregar estas juntas. ¿Por qué? Porque resulta que algún líder, algún jefe cree necesario seguir teniendo la junta de 1 hora a las 8 de la mañana para ver los bugs que están abiertos, ¿no? Y es como, ok, quizás eso sea algo que puedas integrar en una de las sesiones de Scrum, no agregarle más como carga de juntas a los equipos, que siempre, a donde voy, siempre es la misma queja, ¿no? Tenemos muchas juntas. Incluso, eso es incluso en equipos que ni siquiera hacen Scrum, ¿no? Que siempre hay muchas juntas. Ahora, si a eso todavía le agregas que llega alguien queriendo que los equipos adopten Scrum y agregando todas estas juntas porque es lo que marca la metodología, pues también es comprensible o sea, que genere cierta alergia, ¿no? Sobre todo los ingenieros que dicen, bueno, ¿y a qué hora trabajo, no? O sea, sí, mucho planning, mucho grooming, mucho retrospective y todo, ¿y a qué hora trabajo, no? ¿Por qué? Porque también tengo la junta de revisión de tal proyecto, tengo la junta de progreso de tal cosa, tengo mi one-on-one, tengo la one-on-one con mis peers, tengo la one-on-one con mi skip manager, o sea, y ahí se van agregando, ¿no? Entonces, siento que también hay un poco de animadversión por ese lado porque pues es totalmente comprensible, ¿no? O sea, que incluso hay equipos que dicen, ¿para qué una retrospective, no? Y me ha tocado ser ese Scrum Master que insiste, ¿no? Pues aunque no quieras, ¿no? Porque es importante la retrospective. Pero pues al final de cuentas eran juntas que poco o nada aportaban, ¿no? Porque nadie tenía ganas de hacerlo, ¿no? Entonces también creo que está en quien sea que esté promocionando o quien sea que esté empujando por adoptar algo como Scrum, pues tener esa sensibilidad también, ¿no? De decir, bueno, qué cosas funcionan o qué debemos de remover o qué debemos de cambiar para que lo que propone Scrum pues funcione mejor, ¿no? Y creo que ese análisis poco se hace. Sí, no creo que este post en particular muestra algo que ya es una tendencia a nivel no mundial, a mi parecer internacional, ¿no? Y justo estaba haciendo este ejercicio de buscar cuántas veces está buscando Scrum como término o Scrum Master como término en Google y es trending down. Así, mira, así para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo.
Y, y podemos buscar, como todo sistema, ¿no? Como sucedió con Waterfall, si tú quieres, que no ha desaparecido, es lo correcto para ciertas cosas, perfecto, ¿no? ¿Qué nos dejó, ¿no? ¿Qué nos está dejando? Y me voy a ir a agilidad porque creo que agilidad no ha muerto, ¿no? Pero ¿qué otras cosas nos ha mostrado el camino de esta agilidad? Si Scrum se morirá alguna vez, bueno, pues, ¿cuáles son las opciones? ¿No? ¿Qué intentamos ahora? Mi pregunta es siempre, ¿qué intentamos ahora? ¿Qué sigue, no? Y está esta disyuntiva, ¿no? En la pregunta de muchos Scrum Masters, ¿no? O Agile coaches que utilizan Scrum, Scrum está fallando. ¿Le invierto mucho más? ¿O lo dejo? ¿O me muevo a otra cosa? Uh-huh. ¿No? Y es una situación que pasa para muchos coaches, para muchos Scrum Masters, el de no está funcionando, ¿no? Por razones sistémicas, razones culturales, de liderazgo, lo que tú gustes, ¿no? Y no aplicamos lleva cierto tiempo. El pivoteo, ¿no? A nosotros mismos. Así es. ¿Cuándo lo hago? ¿No? O me atrevo a hacerlo. Y hay quienes no tienen las herramientas justamente para hacerlo. Period, ¿no? Su única vida ha sido Scrum y nunca han visto nada más. Pues si sigue fallando Scrum, va a seguir fallando de aquí a la eternidad hasta que se vuelva un cáncer. Sí, qué peligroso es terminar ahí. Y lo que yo he visto también, y por lo que creo que muchas de las aproximaciones de agilidad en la industria fallan, es por la subestimación o por subestimar esa parte un poco más, voy a decir, humana o un poco más o menos técnica, ¿no? Que conlleva la agilidad. O sea, en mi trabajo ahorita hay problemas a nivel de producto o a nivel técnico para el área de scope que nosotros tenemos, que mi feedback es que la gente siempre está ocupada y es que la gente está haciendo muchas cosas a la vez. Necesitamos reducir nuestro work in progress. Y para muchos líderes... Espérate, ¿cómo que vas a reducir? Sí. Las horas que facturas, ¿cómo no van a trabajar las 8 horas, güey? El sistema le está viendo que no, y eso es lo peor, los ingenieros trabajan ahorita, Aquí los ingenieros trabajan 12 o 15 horas, teniendo una plática con un compañero de la oficina y como estamos platicando, no, es que no hicimos junta, esperen tantito, y saca la laptop, la abre, pone su password y mueve el mouse. Es que si no muevo el mouse no me detecta que estoy trabajando. Sí, y o sea, pero a lo que voy es que al menos, sobre todo para líderes, como que dicen, no, o sea, dame una solución técnica, dame una solución, sí, y les digo, pues te puedo dar la mejor solución técnica del mundo. Si la gente no tiene tiempo para ejecutarla, y mientras la ejecuta, también tiene que estar pensando en otras 10 cosas, pues poco vamos a lograr, ¿no? Entonces necesitamos un cambio diferente, un cambio que no tiene nada que ver con si hacemos sprints o no, si tenemos stand-ups o no, si etcétera, etcétera. Es otro tipo de cuestiones. El manifiesto, los stand-ups, la magia de maximizar la cantidad de trabajo que no vas a hacer. Exacto. Sí. ¿No? Exacto. Y es de lo más alto, de hecho es de lo más doloroso para leadership el aceptar que tienen que decirle a cosas no, aunque en la realidad ya sea un no. Y sobre todo no procurar el enfoque, ¿no? O sea, porque pues estamos avanzando de poquito en poquito en 20 cosas diferentes, ¿no? Y obviamente no vemos progreso sustancial en las cosas en las que queremos ver progreso, pero tampoco como organización queremos dejar de prestarle atención a otras cosas para trabajar en lo importante. Entonces, ¿por qué? Porque se sigue buscando la solución técnica de manual que te da los pasos de cómo hacer algo, ¿no? Cómo resolver cierto problema, incluso a nivel de ingeniería. Y yo sigo dando ese feedback, ¿no? Es que si los ingenieros estuvieran enfocados, ya hubieran resuelto el problema.
pero no tenemos el enfoque, no nos permitimos ese enfoque. Entonces eso es un problema, porque vivimos como que tan rápido organizacionalmente que es como esta imagen o este meme, ¿no? De los que van empujando la carreta así con llantas cuadradas y llega el otro con la llanta redonda, ¿no? De que, oye, pues aquí está, no estamos trabajando, ¿no? No nos molestes. Y es algo muy parecido, ¿no? Porque hay un foco en cosas que parecieran muy relacionadas a la ejecución, y todas estas otras de limitar el trabajo en progreso, de hacer un value stream mapping, de entender cómo es nuestro flujo de trabajo, etcétera, pues parecieran no agregar mucho valor, ¿no? O al menos para la gente que no está familiarizada con eso, ¿no? Entonces eso también es un gran problema, porque no puedes adoptar la agilidad sin tener todas esas aristas consideradas. Y es algo que no te va a dar una metodología, no te va a dar ningún libro, o sea, no te lo va a dar nada más que pues experimentar con tus equipos. Y lo más irónico es que pues tenemos estas semanas, ¿no? De hackatones, en donde grupos de 4 o 5 personas resulta que en una semana hacen un feature de inteligencia artificial súper avanzada, o un trabajo que si fuera trabajo planeado se tardaría meses, ¿no? Entonces siempre mi pregunta es la misma: ¿qué es diferente? ¿Qué cambia? ¿Por qué somos capaces de producir? Exacto, ¿por qué no hacemos un hackathon todas las semanas, ¿no? Y trabajamos en el backlog. Y la respuesta siempre es esa. Tuvo una respuesta y ahorita te la voy a pasar, pero tal vez no, porque esto va a ser público. No, y la respuesta que me dan es el enfoque. O sea, al final la clave es el enfoque. Dicen totalmente. Es que durante esa semana nos cancelan todas las juntas, nos dejan ser, y más allá del enfoque es también la autonomía. Ellos toman decisiones sobre lo que van a hacer, y de alguna forma los ejecutivos dicen, bueno, al final son experimentos, ¿no? Entonces pueden decidir qué hacer, al cabo que me lo van a mostrar, e incluso ha habido features que es como que, Simón, ponlo en el producto y se va a producción, ¿me entiendes? Es la percepción del riesgo, ¿no? Si falla, pues no pasa nada, pero si sale muy bien, puro win. Y esa mentalidad de hacerlo con todo, realmente las empresas grandes, por lo menos, difícilmente pueden hacer eso. Que al final, opinión impopular, creo que los hackatones hacen más daño de lo que aportan. Porque es el pretexto del liderazgo de decir, no, es que si te dejo innovar. Mira, tienes una semana en el año, para hacer todo eso para aprender, para etcétera. ¿No? O sea, sí, pero hay organizaciones en las que dicen, oye, pues te voy a dar una semana en el año en donde puedas hacer eso. Entonces, pues ya no me pidas aprendizaje, ¿no? Ya no me pidas trabajar en tus side projects del trabajo, porque pues ya te doy ese tiempo. Pero bueno, ese es otro tema. Y es ahí donde Scrum pues se queda sobrado, ¿no? O sea, que se queda corto con eso. Bien corto. Entonces ahí es donde apoyo esas mociones, ¿no? Pues sí, de frustraciones alrededor del framework, pero pues, bueno, porque fue diseñado para un equipo, ¿no? En particular y en un contexto particular. Entonces pues que hay más allá, ¿no? Y algo que he visto también es que cuesta basarnos en principios, y es más fácil basarnos en reglas, ¿no? Como decían ahorita, pues ya están en el manual. Aquí están, claro que sí. Principios que juegue con ellos, y eso está complejo, ¿no? Porque queda ambiguo a veces. Sí, yo también, cuando salió la Black & Decker, ¿no? El automático, dije, la torre, qué buena herramienta, me va a salvar un chorro de cosas, pero pues no se me ocurrió construir mi casa con la Black & Decker, ¿no? O sea, necesitas comprender que tiene límites, ¿no? La herramienta. Porque a final de cuentas es una herramienta. Sí puedo construir una casita de campaña, algo así, pero pues no una casa entera. Y yo insisto, cuando a mí me tocó tomar el curso de Scrum Master,
Mike Beadle, uno de los que firmaron el Agile ¿Quién? Manifesto, dijo, Mike Beadle, ¿Quién? Ah, el difunto Mike Beadle, uno de los que firmó el Agile Manifesto, cuando le preguntamos, oye, pero nuestros POs están en Rusia, que tenemos gente de calidad en Rusia y otras personas en Minneapolis, ¿cómo le hacemos para hacer el stand-up? Y nos dijo, no, eso así no es. Los equipos de Scrum son presenciales. Ujú. Y sí. por muchos años, todo esto de la agilidad era presencial. Las grandes firmas de consultorías vendieron, no, el equipo distribuido, si se puede. Empresas muy nicho publicaron libros al respecto, pero siempre con el cambio de decir, bueno, es que yo no crezco mucho, yo tengo mi producto y soy feliz con el producto que tengo, ¿no? Y luego se vino COVID y todo el mundo, a ver, ¿cómo es que le hace a lo remoto? No, sí, lo remoto todo se tiene que hacer remoto, muchachos, ¿eh? Y es que remoto, yo creo que de ágil que es se puede, remoto. se puede. Es solamente quizás Scrum no es la herramienta. Quizás Scrum, como venimos diciendo, se queda corto para eso también. Entonces habrá que buscar otros sí. métodos, ¿no? Necesita suplementar el framework, en mi opinión, más bien, los principios y los valores, ¿no?, de agilidad tienen que evolucionar, o por lo menos su interpretación, ¿no? Evolucionar a la verdad del día de hoy, ¿no? Sí. Es un mundo completamente diferente, mucho más rápido, más volátil, con un chorro de incertidumbre, ya sabemos todo esto, ¿no? Y tiene que evolucionar, y digo tiene con conciencia, ¿no? Tiene que evolucionar la percepción del uso de las herramientas, ¿ok? Y porque ahorita, por ejemplo, es la realidad del mundo que estamos distribuidos y va a seguir, nunca jamás va a detenerse, esta va a ser la realidad del mundo. Tenemos que ajustar, ¿ok? Ujú. ¿Qué de eso funciona? ¿Qué de esto no funciona? Es una constante pregunta, ¿no? Y me voy a Scrum porque me voy a ir a Scrum, me voy a regresar a Scrum porque ahorita mencionaron a Spotify, por ejemplo. Spotify empezó con Scrum. Punto. Con eso empezó. Y luego después dijo, nos fue bien con Scrum en este pedacito, vamos a hacer Scrum at Scale, ¿no? De hecho, jalaron a Sutherland y todo para hacer, ¿no? Uno de los trainers, perdón, de Sutherland. Y empezó a hacer Scrum at Scale. Y eso desapareció. Fueron tan exitosos que, ¿sabes qué? Al carajo, Scrum at Scale, ahora entendemos que tenemos que hacer nuestra cosa. Otra cosa. Y empezaron a hacer sus experimentos, ¿no? Y me quiero regresar a eso. ¿Qué funciona para ti? ¿No? Scrum, excelente inicio para un equipo de ciertas condiciones y todo eso, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? En la realidad del día a día, hoy por hoy, por lo menos la que yo veo, no. Y quiero cerrar con esto porque ya estamos acercándonos al tiempo, es los agilistas que seguimos empujando agilidad, que creemos en Scrum, ¿no? Yo creo en Scrum para ciertas situaciones, yo Scrum Kanban, ¿no? En ciertas situaciones, y solo las cosas que he experimentado, vaya, que es limitado, es porque yo vi cuándo funcionó, cómo funcionó, y extraño ese espacio. Lo extraño con toda mi alma y lo quiero repetir en todos lados, ¿no? Quiero que esto exista en todos los otros lugares que alguna vez viví, ¿no? Y disfruté. Entonces yo creo que sí se puede. Tal vez la herramienta del día de hoy no sea Scrum, pero Scrum nos ha enseñado un chorro. Hay que voltearla a ver y aprender de eso y ajustarlo de la manera que creamos realmente, ¿no? Que nos va a llevar, basado en los principios y valores, a algo que sea positivo y constructivo, ¿no? Y con eso me voy a ir. Muy bien. ¿Algún comentario antes de cerrar? Sí, más vale enfocarnos en prácticas que métodos limitados, ¿no? Las prácticas no tienen límite. Puedo adaptar y explorar, y el método pues tiene sus fronteras. Un compañero, un amigo me hablaba y me decía, Diógenes, ¿cómo le hago? Porque ya esto del proceso ágil está complicado. Y yo sí le dije, métete a AI. Si tienes la oportunidad de irte a AI y tienes las herramientas, vete a AI. Yo estoy muy decepcionado de los esfuerzos ágiles, de lo que buscan las organizaciones que buscan implementar agilidad.
sigue siendo vamos a ser ágiles para aumentar la velocidad del desarrollo. Le decía a uno de mis usuarios, muy tristemente, mira, los proyectos pueden ser buenos, bonitos o baratos. La organización ya escogió barato, te toca una más. Puede quedar bien o puede quedar bonito. Entonces, tú dime. ¿Por qué? Porque sí me tocó la experiencia de un usuario de la compañía que me dijo, ya no quiero hablar con el equipo. Ya no me sientes con el Scrum Master, ya no me sientes con los desarrolladores, ya no quiero hablar con ellos. Tú entiendes el negocio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las funciones del Product Owner. Ujú. Pero es muy complicado decir que podemos con agilidad cuando tienes equipos de desarrollo que no contrataste para ser autónomos, en los que deliberadamente el liderazgo no les pide autonomía. Piden que sigan reglas y que hagan las cosas tan rápido como yo las necesito. Así Y es. Bueno, difícil. coincido. Creo que lo hemos dicho antes, ¿no? También la agilidad no es para todos. Incluso a nivel de ingeniería, o sea, habrá ingenieros que digan, no me interesa ser autónomo, no me interesa tomar decisiones, me interesa que me digas qué hacer y hacerlo. Y es totalmente respetable, ¿no? Lo único es que, pues, bueno, quizás las expectativas de crecimiento para esa persona, pues, van a ser limitadas, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que con esto cerramos. Esperemos que les guste el episodio. Contentos de regresar otra vez. Entonces, de regreso. Aquí vamos a estar cada 2 semanas. Ahora lo vamos a hacer cada 2 semanas en vez de cada semana. Entonces, nos vemos en 2 semanas. Bye. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.